No vemos muchos, pero quisiera como, antes de empezar, 3 parejas. Tengo 3 papelitos aquí al frente. Sí, 3 parejas. Solo 3 ahí. Bueno, allá atrás también hay más. Alguien que se anime. O por lo menos una que se anime. Ok, coge uno de los papelitos y que él no lo vea. Usted va a hacerle a él enseñas lo que dice ese papelito para que él diga qué es. ¿Le dijo? ¡Wow! Ok, se ganó un chocolate y lo tengo ahí, pero se lo doy cuando termine. La idea era que las 3 parejas lo hicieran a la vez, pero bueno, solo era para romper el hielo. Que yo le doy gracias al Señor por esta oportunidad de aprender y de compartir una vez más con ustedes. Yo le pido que lo que hablemos en esta noche deje huella en el corazón de conocimiento y de revelación para cada uno de ustedes y para cualquiera que esté escuchando en el internet. Cuando los martes tenemos en un estudio, hemos estado estudiando en estos días el libro de Génesis. En el libro de Génesis a mí me tocó el capítulo número 5. Yo cuando estuve, bueno, casi todos, son poquitos los que hay aquí que no estaban, pero más los que están en el internet, les dije acerca del significado de los nombres. Les dije que cuando una persona nace, Nicole, cuando una persona nace, la persona recibe un nombre. Este nombre lo identifica delante de los demás como ya una persona. Ya esta persona va a estar ligada a ese nombre constantemente. Oh, ya no ocupo esta. Ok. Perdonen. Ok. Bueno, continuando con el repaso. Cuando esta persona adquiere el nombre, adquiere una identidad. Este nombre va a estar ligado a esta persona en todo. Es registrada bajo ese nombre. Bajo ese nombre se va a conocer la familia, la gente que conoce nueva. Todas las personas lo van a conocer bajo ese nombre. Es muy importante. Las personas tenemos una identidad. Ese nombre es parte de nuestra identidad. Y esa identidad nos envuelve dentro de un núcleo familiar, dentro de una sociedad, dentro de un pueblo. Voy a leerles un pequeño artículo que ya yo se los leí en la célula, pero para mí, a mí me gustó el significado. Dice, el nombre de cada persona solía escogerse para transmitir ciertas características. Cada nombre tenía un significado especial que con el uso y la evolución del lenguaje se ha ido perdiendo. Y muchas personas no conocen el origen y significado de su nombre. En antroponomía, ¿cómo me cuesta esa palabra? Antroponomia o estudio de los nombres propios de personas o toponimia, que se refiere a los nombres propios del lugar, es una rama de la lexicología que estudia los nombres propios con sus orígenes y significados, usando para ellos métodos comunes a la lingüística, así como también investigaciones históricas y antropológicas. Al igual que muchas culturas indígenas contemporáneas, los nombres propios también en su origen tienen un significado especial que se transmite a quien lo porta. Ok, como les decía, las personas tienen identidad a través de este nombre. Estamos reconocidos en un grupo familiar, en un grupo social, dentro de un pueblo. A veces estos nombres nos suenan extraños, pero tal vez para la persona
que lo tiene no sea extraño, sino más bien el mío sea extraño. Por ejemplo, un indígena. Sonia me dio un buen ejemplo, pero no me acordé para recordarlo. Tal vez ahora después ella no lo pueda decir, pero cuando nosotros hablamos de un nombre, no sabemos que puede haber un significado detrás de él. Y los vemos extraños, pero no, son lo que le pusieron por alguna razón. A veces, del lugar que proceden, es importante para ellos que ese nombre tal vez tenga que ver con la familia. A veces hay uno que lleva el papá, la mamá, el abuelo, todos llevan el mismo nombre por alguna razón, ¿verdad? Eso es algo ya familiar. Bueno, en el significado de los nombres está muy ligado a nosotros. Como les dije, es el que nos identifica y está siempre... Sentí que mi media naranja se me fue, mi apoyo. Está siempre, estoy siendo reconocida a través de ese nombre. En la palabra de Dios encontramos que para Dios también es importante. Ahí, lo hice. En la palabra de Dios encontramos que para Dios también es importante. Ay, gracias, papi. ¿Ve? Como si lo ocupaba. Cuando Dios quería que alguna persona se llamara específicamente de alguna manera, Él venía y de alguna forma Él le hablaba en el primero, voy a hacer un rewind. En el primero, donde dice Jacob, es porque él, hablando del significado de los nombres, ¿se acuerdan que el pastor nos dijo que Jacob significa la mano en el talón? Eso es porque en la palabra también vemos que los significados son importantes. Después, cuando Dios vino a donde Abraham, en Génesis 17, 19, que no se los voy a leer, pero dice que Él le dijo cómo se iba a llamar el hijo de él. También a Agar en Génesis 4:11, cuando le dice que llame a su hijo Ismael a través de un ángel. ¿Se acuerdan, verdad? Déjenme tomarme un traguito. Yo siempre decía, ¿por qué será que toman tanta agua? Si es que se les seca uno la boca. Ok. Un nombre, como les dije, está incluido dentro de un núcleo familiar. Si hacemos no, quiero decirles algo. No me sale. Ok. Dios le dio tanta importancia a los nombres que también hizo cambios en ellos. Y ejemplos de estos cambios de los nombres está en... Ese es el mismo, ¿verdad? Ahí está. Ok. Hizo cambios como, por ejemplo, con Abraham, que se lo cambió, ¿cómo lo pronunció? Abraham. Ok. A Sarai, que se lo cambió por Sara, no le quité la, así, Sara. Y a Jacob, que lo cambió por Israel. Tampoco voy a leer esos versículos, pero ahí están como referencia. Bueno, les decía que la familia se desarrolla, el individuo se desarrolla en un núcleo familiar. Si nosotros hiciéramos un árbol genealógico de nuestra vida y nos pusiéramos a investigar profundamente, encontraríamos que hay sorpresas en ello. Por ejemplo, podemos encontrar que nuestras raíces provienen de una cultura diferente a la que nosotros conocemos, un idioma diferente, costumbres diferentes, aún en el vestir, colores diferentes. Posiblemente tenemos familia de color morena o china, o qué sé yo, porque nuestras raíces no van solamente con nuestra familia directa, van más allá. Y muchas veces, pues si quisiéramos conocer a estos familiares o algo, pues no sabríamos tal vez hablar el idioma que ellos hablen. También algo importante dentro de conocer nuestras raíces es, por ejemplo, cuando vamos al médico, el médico nos dice, bueno, dígame
el historial médico suyo. Ok, su mamá tenía esto, su papá tenía esto, y empiezan a veces a ir un poquito más allá dependiendo la razón por la que están atendiéndolo a usted. Uno no sabe genéticamente qué es lo que está corriendo en su sangre, porque viene de culturas más allá y a veces las cosas vienen por genética, o sea, se van heredando. Bueno, eso es nada más. Ahora le voy a decir, hablando del lenguaje, yo me puse a pensar, existen muchísimas lenguas que ni siquiera hemos conocido, de pueblos que ni siquiera yo había oído mencionar. Solo en la India existen no sé cuántas lenguas, solo en la India. Pero hay una lengua que, leyendo para esto, me llamó la atención, es la de los sordomudos. Los sordomudos tienen que comunicarse con señales. Por eso fue que quise hacer la dinámica de cómo usted se expresaría con otra persona. Los sordomudos tienen que usar para estas señales, no solamente aprender las señales de las manos, sino usar gestos, usar el cuerpo, usar a veces objetos. No sé si el idioma de las señales es universal o no, no lo investigué porque en lo que medio leí, algunas personas dicen que sí y otras personas dicen que no, pero como no era el tema no lo profundicé. Solamente lo quería mencionar como parte de lo que es la forma de comunicación, porque la comunicación es muy importante. La comunicación, ya sea escrita, leída o hablada, es importante para que nosotros nos podamos entender entre nosotros o para poder expresar alguna situación. Así es como vimos que el ministerio ha dado importancia al lenguaje bíblico, estudiándolo y familiarizándonos con sus costumbres, con la costumbre de la lengua donde se desarrolló. ¿Eso estoy enredando? Ok. Vamos a irnos para ver un ejemplo de esto a Romanos. Ok. Vamos a leer un poquito aquí. Es bastante, es de 13 al 24. Esto es un ejemplo de la importancia del estudio de la palabra. Cómo y por qué debemos tratar de entender, no tratar, debemos entender, de buscar en cómo se desarrolló, en dónde. Yo sé que el pastor ha hablado mucho de eso, de que él, fue escrita en el primer siglo con costumbres diferentes a las nuestras y todo, pero creo que es importante. Leámoslo en Romanos 11, de 13 al 24, si alguien me lo quiere leer, porque yo no veo de aquí. ¿Me lo lee alguien? Ahora les hablo a ustedes, a los que no son judíos, por cuanto yo soy el apóstol de ustedes. Honro mi ministerio. Yo quisiera poner celosos a los de mi sangre y de esa manera salvar a algunos de ellos. Porque si su exclusión trajo como resultado la reconciliación del mundo, ¿qué resultará de su admisión sino vida de entre los muertos? Si la primera parte de la masa es santa, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú que eres un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar, y has venido a participar de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, considera que conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. La otra parte la voy a leer yo porque voy a pararme ahí al frente, porque me acordé que ya no se oye cuando lo leen ahí. Ok. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su
credibilidad. Y te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso, porque si Dios no perdona las ramas naturales, tampoco a ti perdonará. Por lo tanto, toma en cuenta la bondad y la severidad de Dios, severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo. Permaneces en esa bondad, pues de otra manera también tú serás cortado. Y aún ellos pueden ser injertados si no permanecen en su incredulidad, pues Dios es poderoso para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eres un olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste cortado e injertado en el buen olivo, con más razón estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo de acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad. Y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Ok, antes de continuar, en este tiempo cuesta mucho encontrar flores, pero para tener una idea más o menos de cómo se hace un injerto, yo traje, olvidé la rosa, la otra rosa. Yo traje, hasta que está sucia, estar en el basement o en la sala, pero una rosa de mentiras. Pero vamos a imaginar que hasta tiene un olor fragante. Cuando usted va a hacer un injerto, usted toma de la otra rosa o de la otra que usted quiere, de otro color, y usted le busca, detrás de las hojitas aquí hay una yemita. Usted viene y corta esa yemita. La yemita no es esto, pero queda como esto, como... Déjame este toque. Ya la corté. Cualquier cosa, no. Queda como esto, así, como... Es una cosita así, apenas como un pellejito. Bueno, esa yemita queda al descubierto, la pulpa de esa yemita queda al descubierto. Según leí, eso no se puede tocar ni nada porque puede adquirir un hongo. Y entonces la matita ya no serviría, el injerto ya no serviría porque estaría enfermo. Entonces usted viene y busca la planta principal. Esta planta es llamada patrón. Es donde usted la va a injertar. Entonces supongamos que aquí está metida esta ramita, ¿ok? Entonces usted viene, que esta no es la misma, o sea, supongamos que esta pertenecía aquí. Entonces usted viene y le corta arriba, que no tiene ramas, pero usted le corta las ramas de arriba. Mira, hace todos esos cortes. Luego busca debajo para abajito de ahí y le hace un corte. Otra vez necesito hacer el corte nada más. Le hace un corte, así como el pellejito, nada más está más dura. Ok, le hace un corte para que se vea la pulpa. Y ahí coge la yemita, que suponemos que es esta, y se mete la yemita. Entonces ¿qué me hizo el tape? Con plástico, pero yo lo voy a hacer con tape. Con un plástico, usted viene y envuelve la yemita. Solo le deja la puntita afuera. Usted envuelve bien, bien la yemita. ¿Por qué tiene que envolverse la yemita bien y pegarse así a la nueva rama? Porque primero la envoltura le va a dar calor, va a permitir que ella se alimente de la savia y además va a evitar que le entre el agua, porque el agua es enemigo para el injerto.
Después se deja y tiene todo el proceso de crecimiento. Gracias, papá. Ok. ¿Cómo comparamos nosotros este proceso? Después de conocer al Mesías. Ok. Viene el Mesías, dice la palabra que Él es la puerta. Además dice que somos injertados en el olivo original, ¿cierto? Entonces, gracias. En el momento que nosotros le conocemos, Él viene y limpia, ¿verdad? Limpia nuestros pecados, nos limpia, somos nuevos en Él. Entonces, tenemos que empezar una nueva vida. ¿Cómo empezamos esa nueva vida? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer? Es cuando viene Él y nos injerta. ¿Ok? Él nos injerta y nos cubre con su sangre para protegernos. Él es el que nos da calor, el que nos abogado tenemos, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos vamos a alimentar después de esto? De la misma savia. ¿En dónde fuimos injertados? En el olivo original. Bueno, yo hice aquí que es que un olivo, ¿verdad? En el olivo original. El olivo original representa al pueblo de Israel. Y las raíces, donde está la savia, representa la Torá, y o sea, la ley y los profetas. Como ejemplo de esto que les digo, primero hay un crecimiento, y ese crecimiento lo da Filipenses 1:6. Papi, ¿no era que usted me iba a leer un montón de cosas? No lo tengo ahí. Está al final de eso, sí. No, ese es Romanos. Sí, porfa. Espere para... Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando en buen fin hasta el día que Jesucristo regrese. La palabra dice que Él va a terminar lo que empezó. Es como el injerto. Él es el que nos va a dar el crecimiento. Nosotros no somos una identidad aparte del pueblo de Israel, sino que fuimos injertados en el olivo original. Esto nos da una identidad y además vamos a ser alimentados de la misma savia, de la misma raíz. Si quiere podemos leer en Lucas 9:28 lo que les decía, perdonen que no les dije antes, de Lucas 9:28, no lo tengo ahí, Rebeca, perdón, es que se me olvidó. Pero el versículo no lo tengo. ¿Es ese? ¿No es ese? Hasta el 30. Y mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes. Y aquí dos hombres hablaban con él, eran Moisés y Elías. Ok, aquí podemos ver cómo la ley, la Torá, está representada por Moisés y los profetas por Elías. Es solamente un ejemplo porque quiero irle dando forma a lo que quiero llegar. Lo interesante del injerto
es que el producto, que como no habían flores no lo traje, el producto es algo único. Por ejemplo, un injerto de una rosa blanca con una rosa roja puede dar una rosa con un color más intenso, o puede ser una rosa veteada, y eso depende de la genética de la rosa o de la planta que se esté haciendo. Bueno, nosotros como pueblo volvemos a las raíces de las que nos alimentamos. Eso significa volver a las raíces hebreas. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder lograr entender el contexto lingüístico y cultural en donde se desarrolló. O sea, es más o menos, no, prácticamente lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Un ejemplo de esta riqueza está en lo que puse al principio, en Génesis 5. Este capítulo habla de la descendencia de Adán, y cuando lo leemos, yo les decía a ellos que posiblemente lo lean solamente como una descendencia, pero recordemos que al principio les hablé de lo importante del significado de los nombres. Vamos a ver el significado. Me brinqué eso. Vamos a ver el significado de los nombres que están en Génesis. ¿Okay? Adán significa hombre. Set significa designado. Enos significa mortal. Cainán, experimentado en el dolor. Malalel, el Dios bendito. Jared, bajará. Enoc, enseñado. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, desalentado. Y Noé, descanso y confort. Entonces ustedes dirán, bueno, sí, que bien el significado de los nombres. ¿Qué pasa si lo leemos todo junto? Le pusimos entre paréntesis los artículos para poder formar el párrafo. Entonces dice, un hombre designado mortal, experimentado en el dolor, pero el Dios bendito bajará enseñando que su muerte traerá a los desalentados descanso y confort. Aquí podemos ver cómo el mensaje de salvación está desde el principio. Y el eje principal de este capítulo es ese. Nos encontramos detrás de los nombres en hebreo. Posiblemente por eso Dios le dé tanto significado a los nombres, porque Él es así, trabaja como en códigos. Y yo me preguntaba, ¿y por qué Él trabaja en códigos? Papi, búsqueme Proverbios 25:2. Y yo me preguntaba por qué Él trabaja en códigos, porque a veces no entendemos y por más que le damos vuelta, las cosas no tienen sentido. Él hace comparaciones y cosas así que es como caminar en un laberinto. Pero Él tiene una respuesta para todo, y esa respuesta la podemos ver en Proverbios 25:2. Es gloria de Dios ocultar una cosa y es gloria del rey escudriñarla. Yo esa frase la escuché no en la iglesia, la escuché viendo la película del libro de Esther, cuando ella le va a entregar el tesoro que ella tiene, y él le dice que cómo ella va a darle eso a él, o sea, y ella le dijo esa frase y yo no la entendí en ese momento, hasta que ahora haciendo esto con la ayuda de Sonia, descubrí que Dios lo que quiere es eso, que nosotros escudriñemos, estudiemos las escrituras y descubramos la riqueza que hay en ellas, que descubramos esa savia y nos alimentemos de ella. Y solamente volviendo a las raíces lo podemos lograr. Okay, voy a hacer un repasito así porque quiero hacerlo con eso también. Aprendimos que es importante, bueno, yo aprendí que es importante el significado de los nombres y que nos dan identidad. Cómo Dios le da importancia a los nombres. Esto nos lleva a darnos cuenta del conocimiento del trasfondo lingüístico y cultural, que es básico para entender la Torá. Es básico.
Como ejemplo dimos, bueno, yo traté de hacer el injerto de la rosa. Voy a hacerles aquí una muy chiquita demostración de lo que explica Pablo en Romanos. Él dice que fuimos injertados los gentiles, injertados en el olivo original. El pueblo de Israel restituido, porque recuerde que ahí dice que los que creyeron van a ser reinjertados. ¿Ok? No sé si lo puse bien, sí. Esto hace que seamos injertados en el olivo original y fundidos como un solo pueblo. ¿Ok? Y nos vamos a alimentar todos de la misma savia que es la Torá, la ley, y me faltó poner ahí los profetas. Yo soy muy visual, entonces yo necesitaba verlo así, en mi olivo. Gracias, Carlos. No solamente vimos en Pablo la importancia de Israel restituido, no lo puedo poner, bueno, de cómo nosotros somos fundidos como un solo pueblo, no aparte de Israel, cómo nos alimentamos de la misma savia, por lo que debemos conocer las raíces. Eso es lo que es volver a las raíces, descubrir en dónde se desarrolló. Pero también vimos cómo Dios desde el principio nos está dando revelación. No es algo que le pertenece solo a los evangelios, está desde el principio. Desde el principio está dando revelación. Y si nosotros escudriñamos, nos vamos a llevar sorpresas. Es interesante para mí el poder escudriñar, buscar, retarme, porque cuando uno se va y encuentra y dice, uy, ¿qué es esto? Y tiene que venir donde el pastor o donde Sonia, donde alguien, usted entendió esto. Pero eso es muy bonito porque no solo es un reto, sino que usted está creciendo y el Señor, yo pienso que Él está contento de eso, porque eso es lo que Él busca en nosotros. Hasta que un día se va a cumplir el propósito de Él en nosotros, hasta que ese crecimiento se va a dar. Yo creo que Pablo dijo, mas no vivo yo, sino que vive Él en mí, ¿verdad? Qué bonito poder llegar a decir eso, qué bonito poder llegar a decir, ya lo descubrí, lo entendí, estoy lista. Y no solo eso, sino poderle compartir a otros eso también. Yo me brinqué algo ahí, se lo voy a buscar aquí, lo del nuevo hombre. ¿Usted lo puede hacer ahí? Ve. Leamos en Gálatas 3:29, ahí explica sobre que somos un nuevo hombre. ¿Ve por dónde está? ¿Quién lo tiene para cuando lo leemos? No puse del 26 al 29. Bueno, no lo puse. Ajá. Dice Gálatas 3, del 26 al 29. Así que este es el producto del injerto. ¿Quiénes somos? Un nuevo producto. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Yeshua el Mesías. Porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías, os habéis revestido del Mesías. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua el Mesías. Y ya que sois del Mesías, ciertamente sois descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa.
Amén. Yo quiero invitarlos. Yo sé que aquí el pastor habla mucho sobre eso y dice mi mamá, yo cuando estaba recibiendo mecanografía, yo estudié en la GREC como secretaria. Y ahora es descontinuado totalmente porque ni siquiera usan taquigrafía, pero y yo me acuerdo que yo le decía, ay, me cuesta mucho, mami, no lo entiendo, no. Y ella me dijo, Naya, la práctica hace el maestro. Entonces, no se cansen de estar escuchando, no se cansen de buscar, no se cansen de repetirse ustedes mismos y de volver a leer un versículo. Siempre en un versículo se encuentra algo nuevo, se encuentra algo diferente, se encuentra una nueva enseñanza. A veces nos habla a través de un versículo. Yo los quiero invitar a que no se cansen y que busquen de verdad las raíces hebreas. Es muy importante para poder entender la palabra. Yo les agradezco mucho, le agradezco muchísimo a Sonia porque ella es la que más me ayuda en desarrollar los temas en la célula y ahora en este día. Les agradezco muchísimo también a usted, pastor. Que Dios los bendiga. Hasta luego. No se preocupe. Amén. Gracias, Naya, porque poco a poco vamos desarrollando